vamos a ello. Buenas tardes a todos. Primero de todo, gracias por aguantar hasta esta hora y tener ganas de escuchar otra turra que os vamos a soltar ahora, que es bien guapa. Pero para ver si estáis despiertos o no, porque ya es un poquito tarde, quería empezar lanzándoos una pregunta. ¿Quién de vosotros ha vivido alguna vez una reforma? El piso, sí. Vale. Hay bastantes manos. Bueno, estoy convencido que aquellos que habéis vivido una reforma y aquellos que todavía lo vais a experimentar sabréis que es una experiencia maravillosa, donde todo va fantásticamente, ¿no? Donde todos los plazos se cumplen, nunca sale ningún imprevisto, nunca se encuentra ninguna humedad por ahí detrás de una pared, ¿no? Pues no, obviamente no. Siempre salen imprevistos, cosas que tú no podías prever, que te acaba pasando un poco lo que mostramos en este vídeo, ¿vale? Entonces, ¿qué venimos a contaros? Yo soy Alejandro y él es Víctor, ¿vale? Los dos trabajamos en Mercadona Tech y vamos a contaros nuestra historia de nuestra reforma. En concreto era rehacer o volver a optimizar las rutas de nuestros pedidos, que lanzábamos ya más de 22.000 pedidos al día, ¿vale? Y vamos a daros un kit de herramientas, ese kit de supervivencia, ¿no? De herramientas que podéis utilizar cuando os encontréis en una situación similar. Para los que no lo sepáis, Mercadona Tech se encarga de la parte del e-commerce de Mercadona, ¿vale? De solo lo que sería la venta online y la entrega de los pedidos, ¿vale? También toda la logística que hay detrás por ahí. No sé si alguna vez habréis visto estos camioncitos verdes por aquí dar vueltas por Madrid. Y además, hoy en concreto, vamos a hablar de rutas, ¿vale? Vamos a hablar mucho de rutas, de las rutas que hacen falta construir y optimizar para que estos camioncitos sepan dónde tienen que entregar esos pedidos. Al final ellos tienen una aplicación de reparto que tenéis para una captura, ¿no? Les ayudan un poco cómo poder entregar esos pedidos, ¿vale? Pero ¿qué es una ruta? ¿Qué es una ruta para nosotros, no? Si alguna vez habéis comprado con nosotros, que no lo sé, cuando ya tenéis el pedido hecho y vais a la parte ya final del checkout, os saldrá una selección de slots que vosotros podéis decidir a qué horas llega el pedido, ¿vale? Eso luego nosotros, dado a esa distribución de slots, tenemos que definir cómo construir estas rutas para que, desde el centro de distribución que tenemos, el repartidor sepa que, bueno, pues primero tiene que entregarle el pedido a fulanito de esta hora a esta hora y luego tiene que ir aquí y aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo funciona un poco todo esto? Nosotros solo permitimos hacer compras o ediciones de compras hasta las 8 de la tarde. Ya a partir de ese momento, no, para el día siguiente, ¿no? O sea, tú ya más tarde a las 8 ya no puedes comprar para el día siguiente, ya no te lo vas a permitir. Y luego a las 9 es la hora donde el proceso logístico de preparación empieza, un poco porque si no se empieza a esa hora, se podría llegar a comprometer la entrega de los pedidos de primera hora, ¿no? No daría tiempo a prepararlos si no se empieza. Entonces eso nos va a dar un margen de 1 hora para poder hacer este proceso de enrutado. Y además teníamos un magnífico equipo de data que se encargó de hacer toda la algoritmia más dura del enrutado, ¿no? Esto es un poco la cara que se nos quedaba cuando intentábamos entender qué demonios hacía ese algoritmo. Pero ellos ya tuvimos la suerte de que nos dieron como este paquetito. Tomad, chicos, ya la optimización de cómo hacer este enrutado concreto os la damos. Ya vosotros tenéis que trabajar en todo lo que hay alrededor de ello. Así que, Víctor, ¿qué nos toca hacer? Muy bien, les cuento un poco de qué ha sido nuestra reforma. Entonces, básicamente, tenemos dos mundos en Mercadona Tech para el e-commerce, ¿vale? Tenemos las colmenas, que son 6 colmenas, creo que Emilio ha comentado un poco al respecto en la charla anterior, que son básicamente grandes centros en grandes ciudades que atienden a muchos pedidos. Y tenemos las tiendas, la tienda esa de todos los días que vamos a comprar, y en algunas de ellas también se sirve pedidos online. ¿Eso para qué? Para sitios que son en pueblos muy distantes, muy lejos, son atendidos por esas tiendas. Entonces, en nuestro mundo, cada uno tanto en las colmenas cuanto en las tiendas, aunque sea un proceso muy parecido, o sea, muy similar, que es generar rutas, enviar esas rutas a una aplicación de Deliver App, tenían 2 sistemas separados, ¿vale? Entonces, ese era más o menos nuestro objetivo, era unificar esos 2 sistemas que hacían básicamente lo mismo en uno
Y que además de eso, también hace con que de forma unificada las personas de procesos pudiesen hacer las configuraciones y parametrizaciones para, en fin, mejorar las rutas. Además de eso, teníamos un KPI que era de dropped orders. Dropped orders no significa que los camiones pierden las orders por ahí, ¿vale? Eso significa que son las orders o los pedidos que las rutas automáticas son capaces de enrutar. Eso es, dado un mundo perfecto, todos los pedidos entrarían, pero ni siempre hay capacidad de ponerlos, dado los parámetros esos configurados por procesos. Entonces, nuestro KPI era bajar esos pedidos. Cuando pasa eso, no es que esos pedidos no son entregues, y sí, lo que pasa es que tienen que añadirlos manualmente a las rutas. ¿Y qué pasa? Eso genera rutas más estresadas, eso genera rutas menos óptimas, y por fin eso puede generar retrasos, puede generar que un repartidor puede llegar más tarde de lo que tenía previsto a Colmena, y bueno, muchas cosas. Todo eso teníamos planeado para 4 meses, ¿vale? Y nuestro objetivo inicial eran 2 colmenas y 8 tiendas. Pues ponemos nuestros cascos y vamos a nuestra obra, ¿no? Vamos a nuestra reforma. Aquí, más o menos, nuestro plan era hacer una cosa, como eran sistemas legacy, pues ya conocíamos los escenarios que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, podíamos pensar, vale, ¿cuál es la forma correcta de modelar ese caso de uso ahora actualizado, digamos así? Pues nos pusimos a dibujar. Pues hicimos los dibujos de todos nuestros casos de uso, empezamos a hacer nuestras arquitecturas, empezamos a montar los value objects, pensar en la arquitectura, en cómo quedaría, pero todo eso hacíamos en un plan así dibujando. O sea, no estamos aún pensando en cómo poner eso en producción. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Exactamente lo que pone aquí. 2 meses de los 4 que teníamos, no teníamos nada en producción aún. Pues ni una colmena ni una tienda en producción. ¿Y por qué no ha funcionado? ¿Qué ha pasado aquí, Víctor? ¿Por qué no ha funcionado esto? Aquí han pasado varias cosas, ¿no? Y es que al final, al igual que en una reforma donde siempre salen imprevistos, aquí también había un montón de imprevistos, ¿no? Uno puede dedicarse todo el tiempo que quiera a analizar el problema que tiene que resolver, pero por mucho que se dedique a analizarlo y dedicarle tiempo, no puedes analizar aquello que no sabes que existe, aquello que no sabes o no te imaginas que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Pensábamos que nos encontrábamos en un escenario donde había muy poca incertidumbre, ¿no? Llevábamos 7 años enrutando, ¿quién iba a pensar que no sabíamos cómo hacer rutas? La realidad es que teníamos un contexto muy equivocado donde el enrutado que existía se construyó cuando entregábamos 200 pedidos. Ahora estamos entregando 22.000. Algo ha cambiado ahí. Y además era un producto que ya llevaba más de 7 años en marcha. La gente que lo construyó ya no estaba con nosotros. Aquí un poco referenciando el framework de 3X de Kenbeck, pensábamos que estábamos en una fase de extract donde ya solo había que hacer pequeños refines, pero en realidad estábamos en un explore. Había un montón de incertidumbre de la cual no éramos conocedora y que teníamos que intentar despejar cuanto antes, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿O qué herramientas tenemos cuando hay un escenario con tanta incertidumbre? Aquí es donde ya pues, vamos a introducir nuestro kit de supervivencia y las herramientas un poco que os queremos dar. La primera herramienta que voy a introducir no es que sea especialmente sencilla de introducir, pero ya es más vieja que un bosque, como dice mi jefe, básicamente, que es Extreme Programming y Lean Software Development, ¿vale? Para aquellos que no los conozcáis, son unas formas de trabajar, una serie de guías, de valores que debes seguir un poco para intentar entregar valor cuanto antes posible y para ello, con cada entrega de valor, ir aprendiendo poquito a poquito, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que tiene es que todo aquello que no vaya a aportar valor en este momento se va fuera automáticamente. Esto también, otro concepto que es bastante antiguo, que es el triángulo de hierro, ¿vale? Viene a definir que en la gestión de proyectos tú tienes 3 vértices. Uno es el coste, otro es el tiempo y otro es el alcance.
Si tú vas jugando con ellos de forma un poco aleatoria, vas a comprometer la calidad, que es lo que tienes en el centro de este triángulo. Entonces, un poco la norma es, toca dos de estos vértices, no toques dos de los vértices, toca uno solo. El tiempo no lo podemos tocar. Nos han fijado desde arriba los stakeholders en plan, esto lo tenéis que hacer en 4 meses, ahí no podemos hacer absolutamente nada. El coste viene a referirse un poco, ¿no? El coste de gente que tiene a lo mejor ese proyecto, seguro que habéis vivido o habéis experimentado, ¿no? Que la mejor forma de solucionar un problema es echarle más personas ahí, ¿no? En el mundo IT. Siempre ha sido una idea maravillosa. No me embarazadas. Sí. O sea, conocéis el dicho, ¿no? De una mujer puede tener un hijo 9 meses, ¿no? Pues 9 mujeres pueden tener un hijo en un mes, ¿no? Pues no, eso así no funciona, efectivamente. Entonces, ¿qué nos queda? Tocar el alcance. Podemos jugar un poco con el alcance para ver qué podemos hacer, ¿no? Víctor nos ha explicado que íbamos a ir a 2 colmenas y 8 tiendas. Vale. Una colmena entrega muchísimos pedidos y una tienda entrega poquitos. Por tanto, estamos hablando de las colmenas más grandes entregan 4.000 pedidos al día. Y una tienda puede llegar a entregar 50, 60, 90, también un poco dependiendo del tamaño de la tienda. Claro, ¿dónde aportamos más valor? En las colmenas. Y además, de las 2 colmenas que teníamos, vimos que había una de ellas que era muy sencilla. Aunque era muy grande, lo cual puede asustar un poco, era muy sencilla. No tenía muchos edge cases y fue, pues ya está. Todo lo que no sea para ir a la colmena de Madrid 1 se va fuera. Vamos a focalizar solo como nuestro objetivo va a ser, vamos a salir todo lo rápido que podamos a Madrid 1, porque así vamos a poder construir una base que luego nos va a servir para poder ir escalando al resto de colmenas y al resto de tiendas. Entonces, todos los corner cases que se habían analizado previamente, ¿no? Que nos ha explicado Víctor, del gran problema que era el enrutado, si no afectan a Madrid 1, se van fuera automáticamente y nos quitamos esa carga de encima y ese trabajo que tenemos que hacer. Y además, otra de las herramientas importantes que hay, ¿no? Es la comunicación, que aquí los ingenieros, yo el primero, creo que fallamos un poquito. Si estamos diciendo que vamos a cortar el alcance, no podemos hacer así a las bravas. Hay que ser muy claro de por qué estamos haciendo eso y comunicarlo adecuadamente a los stakeholders, que al final también son los que nos están ahí de brazos cruzados, llevan 2 meses diciendo, pero ¿y mis rutas dónde están? ¿No? ¿Dónde están? ¿Qué hicimos? Nos quitamos todas las ceremonias que teníamos de Agile, absolutamente todas, y lo que hacíamos era, por la mañana nos reuníamos, nos poníamos delante de una pizarra y decíamos qué hay que hacer hoy o qué tareas hay que hacer hoy para ir a Madrid 1. Listarlas y comunicarlas a través de un canal de Slack. Y luego por la tarde, a última hora del día, hacíamos lo mismo, es qué hemos hecho, hasta dónde hemos llegado y por qué no hemos conseguido llegar aquí. ¿Hay algún bloqueo que nos haya impedido avanzar más de lo que queríamos? Comuniquémoslo y desbloqueémonos cuando antes posible. ¿Vale? Pero claro, si ahora os estoy diciendo de vamos a quitarlo absolutamente todo, vamos a hacer lo mínimo imprescindible para ir a Madrid 1, no estamos construyendo de nuevo un sistema que es tan legacy como el que estamos sustituyendo. De repente estamos aquí diciendo que vamos a hacer un router 2.0 super molón y va a salir ya viejo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, Víctor? Muy bien, pues introducimos lo que hemos dado el nombre de prácticas pragmáticas. Prácticas pragmáticas. Entonces aquí la primera cosa que justo ha dicho Capde, cómo hacemos para que al fin de nuestro refactor no tengamos que hacer otro refactor, era uno de los beneficios de la arquitectura hexagonal es que podemos esconder cosas abajo a un puerto y eventualmente cuando tengamos que expandir algo podemos simplemente cambiar cuál es el adapter que se inyecta para aquel caso de uso. Entonces, lo que nos hace con que nuestro caso de uso se quede protegido, nuestro dominio se quede protegido y simplemente a la hora de expandir y cuando no sea más el desafío de salir para Mad 1, o sea, salir para Madrid, que simplemente vamos a expandir, pues ahora cambiamos la dependencia que estamos inyectando y nuestro caso de uso se queda intacto. Entonces aquí pongo un ejemplo donde tenemos los traffic factors. Traffic factors eran como las variables de tiempo
entre pedidos y rutas, ¿vale? O sea, era una cosa, un valor que eventualmente sería dinámico, pero que por ahora podríamos asumir que eso estaba hardcodeado, tal cual, porque sabíamos cuáles eran los de Madrid y aquí eso nos bastaba por ahora. Pues ya está, lo escondemos abajo de una clase literal llamada hardcoded y eso nos bastaba por ahora. Y nada, además de eso, pues tenemos que filtrar en algunos otros casos pues los datos de Maduno. Imagina que aquí no queremos lidiar con la complejidad de tener, por ejemplo, todos los pedidos en el sistema de esas rutas, porque aquí de verdad solo queríamos Madrid, pues para quitar toda la entropía de lo que podría hacer con que tuviésemos que lidiar con una columna siquiera en la base de datos, pues un filtro de Maduno. Aquí podríamos haber hecho strategies, podríamos haber hecho otras cosas, pero aquí el más crudo posible y el más sencillo posible ya nos servía por ahora. Pues muy bien. Además de eso, ahora volviendo un poco al concepto de rutas, Capde había comentado que teníamos 1 hora para enrutar todos los pedidos todos los días. Pues aquí, por más que ya para salir ahora, primero para hacer pruebas, ¿vale? No habíamos inventado nada para optimizar, por así decir, mejorar los tiempos de las rutas, de tiempo de generación de rutas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Perdón. Ya sabíamos que eventualmente podríamos tener que paralelizar si el cálculo de rutas tardase. Perdón, que me ha faltado un contexto, pero las rutas son generadas por áreas, ¿vale? Entonces pillamos todo Madrid, lo dividimos, estoy explicando porcamente, ¿vale? Pero de forma mala. Pero de forma muy básica, pillamos Madrid, lo dividimos en 16 áreas y cada una de ellas era enrutada de forma secuencial. Entonces no era todo de golpe, eran varias áreas secuenciales. Para salir ahora, por más que ya sabíamos que eventualmente podríamos llegar a tener que hacer todo en paralelo, salimos con todos de forma secuencial, ¿vale? Por aquí, a cada 5 minutos una área era lo que tardaba para ser calculada. Entonces, bueno, tenemos filtros, tenemos los datos de Maduno, tenemos la hexagonal, pero ¿cómo sabemos que eso funciona? O sea, tenemos todo eso y eso, bueno, con prácticas así que se puede mirar y decir que puede poner dudas, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que eso funciona? Al final, un poco me remito a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Llevábamos 2 meses sin ir a producción. ¿Cómo podemos saber si esto funciona? Pues vayamos a producción lo antes posible. ¿Qué hicimos? Ejecutar a la vez el enrutado viejo y el nuevo. Así podíamos ver si efectivamente lo que estábamos montando, este MVP, esta cajita básica que habíamos montado, realmente estaba haciendo algo o no. El enrutado, como os he comentado antes, ¿no? Esa ventana de 8 a 9, pues se tiraba a las 8 y decimos, vale, duplicamos flujos, hacemos que el nuevo enrutado también se lance a las 8. Y luego simplemente esas rutas que se generan se descartan y ya está. Pero así ya podemos ver si el sistema que estábamos montando siquiera se levantaba, la base de datos estaba bien configurada, todo estaba funcionando efectivamente como nosotros queríamos. Pero claro, esto es una vez al día. Nosotros estamos todo el día tirando PRs sin parar una detrás de otra. Una vez al día es demasiado poco. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí es donde entra el concepto de dry run, ¿vale? Donde lo que hacíamos era, en horario de oficina, cada 30 minutos lanzábamos un proceso que emulaba el enrutado real, en el sentido de la aplicación de reparto nos pedía rutas, nuestro router hacía un cálculo muy, muy basiquito, no era nuestro objetivo el ver si las rutas que salían tenían sentido o no, y luego las devolvía, de forma que sabíamos que los sistemas se comunicaban correctamente, se entendían entre ellos, y luego reparto simplemente descartaba el mensaje y ya está. Pero así, durante todo el día, si en algún momento me metíamos alguna liada, y esto ya, por lo que sea, ya no se comunicaba correctamente, nos enterábamos bastante rápido. Pero claro, os he dicho, no sabemos si la calidad de las rutas que estamos haciendo tiene sentido o no. Para ahí encontramos los shadow runs, ¿vale? ¿Qué hicimos? Aquí ya sí que se ejecutaba una algoritmia real, estos 5 minutos por área que nos ha comentado Víctor, y lo mandábamos a un data warehouse. Puede ser un data warehouse, puede ser imprimir por logs. Al final, lo único que buscábamos era
coger las rutas nuevas, coger las rutas viejas y decir, vale, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Las rutas que estábamos generando tenían sentido. Al final aquí lo que estábamos consiguiendo era coger datos reales de los pedidos reales que íbamos a entregar en el día siguiente y ver si realmente éramos capaces de enrutarlos, básicamente. Entonces aquí ya, como podéis ver, ¿no? Un poco la foto final, hemos acortado mucho esos feedback loops, ¿no? Hemos acortado mucho los ciclos en los que vamos a estar constantemente obteniendo información del sistema para ver si realmente está haciendo lo que queremos que haga y tiene sentido. Y aprendimos algo, que es un poco el objetivo, ¿no? De todo esto. ¿Aprendimos algo de haber montado todos estos sistemas? Pues resulta que sí. Resulta que en las mayores profundidades de la aplicación de reparto, ahí escarbando, si hubiésemos mirado bien, que aún así, aunque se hizo ese análisis inicial, esto no se vio, en un corner case por ahí escondido, un pedido de repente no podía no tener coordenadas, no tener las coordenadas 00. Si no lo sabéis, están en medio del Atlántico, pues que un camión vaya hasta el medio del Atlántico, pues lo tiene un poquito complicado. Y esto, gracias a esos dry runs, lo cazamos. Aún no repartimos rápido. ahí. No, aún no hemos llegado hasta ahí. ¿No? Siguiente Portugal, pero ahí ya veremos. Y luego, ostras, que las rutas nuevas son peores que las viejas. Vaya, estamos aquí montando un sistema súper nuevo, súper chulo y tal y cual, y de repente nos damos cuenta que estamos creando peores rutas que antes. Y claro, esto lo vimos gracias a esos shadow runs que os he comentado, al poder ir comparando los datos que teníamos del viejo y del nuevo. No hay problema, nos dice Data. Lo único que tenéis que hacer es esa calculadora que hemos dado. En vez de darle 5 minutos para optimizar cada área, le dais 15. Pero claro, si son 16 áreas a 15 minutos por área, son 4 horas. O sea, tardamos 4 horas en hacer las rutas de Madrid. Como que es un poquito demasiado, ¿no? Esos feedback loops se están alargando demasiado y además nos pasamos de calle de ese margen de 1 hora que teníamos para enrutar. No digamos ya si hay algún problema en esa hora para reenrutar. Y es aquí donde ya entra la paralización, ¿vale? Como decía Víctor, tomamos la decisión de no ir inicialmente por esto, porque primero queríamos montar algo rápido que funcionase, sacarlo en producción y empezar a comparar esas rutas. Porque podría haber pasado que a lo mejor no hubiese hecho falta paralizar, no lo sabíamos. Pero aquí ya sí que teníamos los datos para hacerlo, porque aquí hubo que montar un sistema con workflows de Argo, que hubo que configurar broquests de Rabbit, empezar a hacer asincronía, etcétera, etcétera. Pre-Cloud. Pre-Cloud, además, ¿verdad? Toda esta charla es pre-IA, con lo que llevaba trabajo. Y solo pagamos ese coste ya cuando realmente vimos que no teníamos otra en el que teníamos que pagarla. Entonces, vale, resumen de lo que hemos hablado. Tenemos 16 áreas que se paralizan, una algoritmia ya pesada, ¿no? Que va a 15 minutos por área, y tenemos 2 sistemas de validación, los dry runs y los shadow runs, que están constantemente lanzándose para poder detectar si hay algún fallo en esos test end-to-end, que son al final los dry runs del sistema, o si la calidad de nuestras rutas se está degradando por lo que sea. Pues ya estaría, ¿no? ¿No, Víctor? ¿Ya estaría? Ya estaría, ¿no? ¿Lo tenemos? Eso estoy yo. Pues tú sigues. Pues no. Al hacer los cálculos de forma paralela, no habíamos considerado una cosa muy importante, que eran las conexiones con la base de datos. No sé si vosotros se han dado cuenta, pero falta una herramienta y lo falta adrede, ¿vale? Otra cosa que ha pasado, y ahora conecto esa herramienta, pero otra cosa también que ha pasado es que al hacer las peticiones para la matriz de costes, usamos un servicio externo también, que era el ORS. Eso funcionaba para básicamente hacer una matriz de pedido a pedido y cuánto básicamente costaba la ida a cada pedido. Y al hacer eso, pues también tiramos un DDoS al ORS y lo derrumbamos también. Y aquí sí desbloqueamos la observabilidad. Y eso se queda aquí más o menos como, bueno, más o menos no, literal, como una lección aprendida que ha tardado y nos habíamos enterado.
podríamos haber nos enterado de eso antes si tuviésemos puesto la observabilidad como un ciudadano de primera clase desde el principio, lo que no hicimos. Pero bueno, lección aprendida. Ahora, de aquí adelante, tenemos alertas para todos los servicios y alertas, además, que nos llamarían la guardia. Tenemos un servicio on-call en cada uno de los equipos y siempre hay una persona en guardia, literalmente, que tienen que atender. Pues bien, bueno, sí. Pues salimos a MAD 1. Finalmente, una vez que todo eso ha pasado, importante decir, antes de salir a producción, ¿vale? Nos hemos enterado y hemos hecho todo eso antes de salir, pues en el día 27 del 3, con todo el equipo, hemos salido a producción. Y muy bien. Lo hemos conseguido. ¡Ole! Fue muy bien. El KPI que teníamos de 30 orders lo hemos bajado más que a mitad, que era nuestro objetivo inicial. Y hemos aprendido un par de cosas más. Pues al salir a producción también nos hemos enterado de otra casuística que no habíamos pensado y no habíamos visto. No sé si ya ha pasado con vosotros al llegar a su edificio con tus compras, pues que no tenía ascensor, que el ascensor está roto. Pues eso pasa también con nuestros repartidores. Imagina que vives en la 4ª planta y tienes que subir los pedidos de otras personas. Pues nuestros repartidores tienen un carrito para ayudar con ese proceso, ¿vale? Ese carrito se llama las Cargo Masters. Él automatiza un poco el proceso de subir para que no tenga que ser una cosa totalmente manual, pero aún así es un proceso que tarda mucho, es un proceso duro. ¿Y qué pasaba con nuestras rutas? La nueva calculadora, al invés de penalizar todas las rutas, pensaba, bueno, pues si puedo penalizar una sola, pues priorizo esa. Y bueno, ha pasado eso. Entonces, todos los pedidos que tenían edificios sin ascensores se quedaban para un repartidor solo. Bueno. Ese repartidor nos quería matar un poco. pues bueno, sí, no ha sido muy bueno. Pues hicimos el fix, ha sido felizmente un fix posible de hacerlo y nada. Y ahora sí, pues la expansión final. Vale, ya tenemos una colmena productiva, ya por fin tenemos rutas. Esos corner cases que nos habíamos dejado antes, que habíamos tachado, hay que empezar a destacharlos, ¿no? Poquito a poquito. Entonces la siguiente colmena, que era Barcelona, tenía 2 causísticas nuevas. La primera, que obviamente voy a tenerla en cuenta, ¿no? Ya hay que empezar a guardarse esos pedidos de Barcelona. Y la otra es lo que llamamos double departures. ¿Qué significa esto? Ahora lo explicaré. Entonces, vale, de nuevo, ¡guau! Tenemos que juntarnos y pensar una forma en la que podemos empezar a tener en cuenta toda la información de Barcelona 1. ¿Qué podemos hacer en este punto? Pues en vez de tener una string de MAD 1, pues tenemos una lista con MAD 1 y Barcelona 1. Fin de la historia. No hacía falta hacer absolutamente nada más para empezar a controlar todo lo que era necesario para Barcelona 1. Y luego, ¿qué es este double departure? No sé si habéis estado por Barcelona o habéis conducido por Barcelona, por la zona de Ciutat Vella, pero ahí las calles son bastante estrechitas. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros camiones no caben. Hacía falta un camión especial, más pequeñito, que además lo que tenía que hacer era salir, entregar la mitad de los pedidos, volver y volver a salir para entregar la otra mitad de los pedidos y luego ya volver. Porque no le cabían todos los pedidos normales que caben en un camión. ¡Guau! Claro, estamos diciendo que esto afecta solo a Barcelona 1 y solo al área de Ciutat Vella. Pues si el centro es Barcelona 1 y el área Ciutat Vella, usa un camión pequeño y si no, usa el camión normal. Y ya está, no hace falta hacer ninguna mayor complejidad. No está justificado en este punto complejizar nada más en nuestro código. Y con esto ya
salimos a Barcelona 1. Aquí ya se había pasado un poco el FOMO de ir a hacerse la foto y sale mucha menos gente. Ya no era tan cool salir a que había salido la nueva colmena, ¿no? Pero bueno, aquí está el equipo y aquí está Víctor. Un poco irreconocible, debo decir, has cambiado un poquito. Está un poco fine wally. Pero bueno, salimos el 8 de mayo. Ahora hablaremos de fechas, ¿no? Íbamos un poco con el culo apretado. Cumplimos el objetivo de Drop Orders y ya luego fuimos expandiendo poco a poco, ¿vale? Tardamos casi 3 meses en ir a Madrid 1, un poco por el problema que os estamos contando. Y luego, entre el problema de las cargo masters, el desarrollo que hubo que hacer para las idas y venidas y alguna cosita más, y dejar un poco también en barbecho el enrutado Madrid 1 a ver que de verdad iba bien, tardamos como un mesecillo más en ir a Barcelona 1. Pero no sé si veis las fechas desde aquí, ¿vale? Si os fijáis, luego, semana a semana íbamos abriendo una colmena. Y más que un tema de que tuviésemos que hacer nosotros ningún tipo de trabajo, era un tema de abrimos una colmena, dejamos el enrutado un par de días, 3, vale, va bien, ok, vale, vamos a la siguiente, aparte de que había que hacer formaciones y temas de procesos físicos que siempre tardan también un poquito más. Pero ya ir o la expansión fue muy, muy trivial. Y además, si os fijáis, cambiamos el objetivo, ¿no? Habíamos dicho, nos había explicado Víctor que primero eran 2 colmenas y luego 8 tiendas. Pero yo ya os he dicho que las tiendas les aportábamos muy poquito valor. Y fue, espera, ¿por qué complicarnos con las causísticas de las tiendas si podemos salir ya muy rápido a las colmenas? Cambiamos el objetivo completamente y nos vamos primero a todas las colmenas, es donde más valor aportamos y además, como ya tenemos, mientras vamos expandiendo, podemos ir trabajando por detrás en qué hay que hacer para sacar las tiendas y pasa un poco lo mismo. Se salen el primer batch de tiendas laboratorio que llamamos, ¿no? Y dejamos un tiempo ahí en barbecho a ver qué tal va. Y luego ya, si os fijáis, 26 tiendas y a las 2 semanas 165 tiendas allá, porque ahí ya estábamos sobrados, esto iba a funcionar y estábamos seguros de ellos, ¿vale? Esta es un poco nuestra historia, ¿vale? Y un poco los aprendizajes que nos llevamos o las herramientas que un poco queremos que os llevéis vosotros por si alguna vez os veis en una situación similar. Es cuando os encontréis en una situación donde no hay tiempo posible para abordar una situación y en la cual no tenéis el contexto suficiente para saber todo lo que pueda ocurrir, trabajad con el alcance que estáis. O sea, si decir que no a un stakeholder de no, esto no se puede hacer, no os lo recomiendo si valoráis vuestra carrera profesional, pero el decir no puedo ir a todo, si en cambio puedo ofrecerte este scope más reducido y salir antes, ahí ya cambia bastante la película, ¿no? Y aquí también lo que comentaba, aquí es muy importante esa comunicación con ellos, no solo con stakeholders, sino con miembros del equipo y con otro tipo de perfiles, para que entiendan realmente por qué estamos tomando esta decisión, por qué estamos decidiendo tomar este camino, no es porque nos apetezca, sino es porque realmente lo que estamos buscando es salir cuanto antes y aprender lo máximo posible. Y mi experiencia personal es que si tú eres claro definiendo esas expectativas, la cosa suele salir bastante rodada. Luego, arquitecturas como la hexagonal, que tienen un montón de beneficios, también pueden servir para ir rápido. O sea, podemos sacar fuera de lo que es el core de nuestro negocio aquello que sabemos que va a cambiar y aprovecharnos de ello. Coger y hacer estas piezas móviles muy fácilmente cambiables. Por ejemplo, lo que ha enseñado Víctor de que solo hay que ir a Mad1. Pues hardcodeamos la configuración de Mad1. Eso sí, no la dejamos en el core de nuestro negocio, la sacamos una pieza y luego esa pieza, cuando necesite ser inteligente, ya la cambiamos. Luego, hay que salir a producción cuanto antes, porque en producción es donde realmente vas a saber cómo se va a comportar tu sistema. Puedes tener tus entornos de test, staging, etcétera, etcétera. El clásico, en mi máquina funciona. No, o sea, esto funciona cuando vas a producción. Y una técnica, la de Parallel Changes, que os permite sacar vuestro nuevo desarrollo que vaya en paralelo al viejo, porque así vais a poder estar comparando constantemente de, vale, esto está funcionando o no, y además, si en algún momento hay algún problema, podéis volver al viejo instantáneamente. Nosotros, el router viejo, estuvo corriendo creo que hasta que terminamos la expansión. O sea, ya no se usaban sus rutas para nada, pero no fuese caso de que si hubiese habido alguna incidencia, que alguna hubo, se podía hacer hop, vuelvo al viejo y ya está. Y en un momentito, sin comprometer esa ventana de 1 hora que teníamos, no tuvimos ningún problema.
Luego, hay que acortar esos ciclos de aprendizaje cuanto antes y cuanto más mejor. Cuanto más cortos sean, más información vais a obtener. Antes os daréis cuenta de algo que no está funcionando, un dato que no está bien, un corner case que os habíais perdido en las profundidades de un código que ya nadie mira, que las rutas de repente ya no eran exactamente como nosotros queríamos. Y ver que el trabajo que estáis haciendo en el día a día, qué impacto está teniendo constantemente. Y por último, que además está puesto en último con toda la INRI porque fue una lección que nos llevamos, fue el tema de la observabilidad. Tú, ¿cómo puedes operar un sistema si no entiendes qué está pasando dentro de tu sistema? Es totalmente imposible. O sea, ¿cómo podíamos saber si realmente el enrutado estaba yendo como considerábamos o todas las piezas colindantes están funcionando, ¿no? Aquí, la gran lección que nos llevamos es: tratad la observabilidad como un ciudadano de primera. No lo posterguéis en el ciclo de desarrollo hasta el final. Incluidlo en el ciclo de desarrollo. Cuando vayáis a hacer un nuevo use case, tened en cuenta cómo vais a observar si ese use case, ese nuevo comportamiento, va a afectar a vuestro sistema y cómo le va a impactar. De lo contrario, no podréis saber si realmente está funcionando, ¿no? Y aquí me robo un par de citas. La primera de Charity Majors, ¿vale? La CTO de Honeycomb, que es: el trabajo de un ingeniero de software moderno no termina hasta que sus usuarios han probado el código en producción. Jamás vais a poder saber cómo se va a comportar vuestro sistema hasta que no lo usen usuarios reales, hasta que no tenga tráfico real, hasta que no estéis usando las configuraciones de producción y comunicándose con otros servicios, otros equipos. Aquí hay que intentar ir cuanto antes a producción para aprender cuanto antes y así poder ir virando el camino e ir en la dirección correcta en la que tenéis que llegar. Y me robo otra cita de Ken Beck, ¿no? A nosotros, a los programadores, nos gusta ser muy optimistas, ¿no? Somos muy buenos en nuestro trabajo, seguro que vamos a poder cumplir con todo lo que decíamos. Que ese optimismo es un riesgo de nuestro trabajo y la forma de tratarlo es con el feedback. Y ya, como herramienta extra que os damos, que ha ido surgiendo a lo largo de toda la charla, es el defer commitment, postergar la decisión hasta el último momento responsable. ¿Qué significa eso? ¿Cómo filtramos las cosas de Maduno? Poniendo literalmente un string de Maduno. Y cuando vino Barcelona, pues metimos Barcelona 1. ¿Cuándo fue necesario meter un sistema inteligente de saber qué centros tenemos activos? Pues cuando fuimos a las 200 tiendas, porque ahora las 200 tiendas abren y cierran. Pero hasta entonces no había necesidad de invertir tiempo y esfuerzo en integrar ese tipo de sistemas. ¿Cuándo paralelizamos? Cuando supimos que dedicarle 5 minutos por área nos daba rutas malas. Si hubiese salido que con 1 minuto de cálculo las rutas eran mejores, eran buenas, a día de hoy esto seguiría funcionando en serie, no haría falta todos los problemas que trae la sincronía y no habría habido que haber configurado Argo, que al final eso es un coste que ahora estamos asumiendo, es una complejidad extra que tiene el sistema y que si no hubiese estado justificada, nunca lo hubiésemos pagado. Y ya con todo esto, muchas gracias.